En el estudio con César Campos, analista político. Gracias por acompañarnos, César. Tus primeras palabras tras conocerse esta noticia. Sin duda, como una persona civilizada, tengo que expresar mi pesar por el fallecimiento de Alberto Fujimori y a su familia. Yo conozco a Keiko, a sus hijos, y me parece que es pertinente hacerlo. Sin duda alguna, el juicio de la historia va a estar siempre balanceado por lo positivo y lo negativo que tuvo su gestión, su administración, también por las luces y sombras de su propia personalidad, los que llegaron a conocerlo, como por ejemplo Máximo San Román, y te digo, Marisol, a quien acabo de escuchar a través de una emisora expresar palabras muy sentidas, y todos sabemos que el ingeniero San Román no solamente condenó el autogolpe de Estado del 5 de abril del año 92, sino que mantuvo una distancia. Yo no conocía que Alberto Fujimori luego lo buscó y han entablado al final de sus días de Alberto Fujimori una relación que le ha permitido a San Román tener esa distancia suficiente como para poder juzgar su administración. Sin duda es una página histórica volteada que va a dar que hablar durante muchos meses. Ahora, esperamos, lo comentábamos antes de salir al aire, esperamos que la señora Keiko Fujimori pues salga a hacer algún pronunciamiento, porque hemos escuchado al premier Adrián Sen hace unos minutos decir que se van a comunicar con la familia para saber cuál es la voluntad de lo que se quiere hacer en las próximas horas, si quieren un funeral de Estado o no. Sí, sin duda ese es un factor importante porque, recordemos, ante el fallecimiento de otro presidente, que por su propia decisión, el expresidente el doctor Alan García, la familia decidió no seguirle el protocolo de Estado para efectos de que se le rinda homenaje como ex jefe de la nación. En este caso será la familia la que lo tenga que determinar para saber si efectivamente se acogen a ello, porque el último presidente fallecido al cual se le rindieron honores de Estado fue Valentín Paniagua, ¿no? Pese a su condición transitoria. El último, ¿no? Y precisamente también hace algunos minutos entrevistamos a José Eliche, ex oficial mayor del Congreso, acerca del protocolo, ¿no es cierto? Pero también dijo algo importante, dijo hasta qué punto en estos momentos, como se encuentra el país tan polarizado, sobre todo por lo que representa Alberto Fujimori, para la población, para los ciudadanos, el tener un funeral de Estado. Sin duda va a haber alguna polémica de algún sector que me imagino no corrige, porque ha debido hacerlo como muchas personas que nos opusimos a Fujimori. Yo fui un activista contra el gobierno de Fujimori desde que dio el autogolpe el 5 de abril y me mantuve en esa línea. Sin embargo, creo que a quienes nos acompaña una lectura histórica de distancia y sobre todo saber no confundir la justicia con la venganza. Esos que se han alimentado, y muchos ONGeros, de la venganza y de la imagen de Fujimori, por supuesto que van a insistir y van a sacar 1000 argumentos que se los atribuyen en todo caso a aquellos familiares de personas que sí fueron víctimas y que hubo violación de los derechos humanos durante la época de Fujimori. Creo que son los únicos, pero no estos gonfaloneros que realmente, a mi juicio, han hecho hasta dinero y se han generado recursos a costa de la imagen de Alberto Fujimori. A diferencia, comentábamos el fallecimiento del expresidente Alan García, a diferencia de la familia de Alan García, que se mantenían de alguna manera al margen, ¿no es cierto?, de la política, es diferente la familia de Alberto Fujimori, el caso de Keiko, el caso de Kenji. ¿Ellos tal vez sí decidan por otorgarle a su padre un funeral de Estado? Creo que tú sientas un punto muy importante, Marisol, que es el hecho mismo que todos sabemos. El ingeniero Alberto Fujimori no solamente en sus últimos días adhirió al partido Fuerza Popular, firmó una planilla. Y se hablaba de una posible postulación. Y dejó que corra esta. Yo creo que al fin y al cabo era justamente en la condición que quizás él, advertido de su situación de salud, quería fallecer. Es decir, en una condición de posible candidato presidencial, libre, guste o no a las personas, pero estaba libre en la residencia de su hija, y eso creo que va a constituir una forma de expresión política, efectivamente, como tú bien lo señalas, de sus herederos. No es una familia pasiva que está mirando solamente con mucho dolor y justificado la muerte de un padre y la muerte de su líder espiritual y personal. Estamos hablando del fallecimiento de un político que deja herencia política y cuya hija lo tendrá que procesar de alguna forma, ¿no? Seguramente esperarán también la llegada de sus hermanos que no se encuentran en el país para tomar esa decisión. Así es, Ciro, Alberto, Isachi y Marcela, como sabemos, viven fuera del Perú. Me imagino que estarán próximos a arribar al Perú. Y esto va a ser, obviamente, como estamos viendo ya, una manifestación de dolor. Mira, que en el Perú las cosas no son blanco y negro. Yo era bastante joven, todavía estudiante del colegio cuando falleció Juan Velasco Alvarado.
el funeral de Juan Velasco Alvarado, con todo el juicio histórico a veces pesado que hay contra lo que fue este gobierno dictatorial militar, y sin embargo yo recuerdo la masiva concurrencia de tantas personas, personas campesinas, pobres que fueron a ese funeral, y el Perú es así, expresa de esa manera, Marisol, sus sentimientos siempre encontrados, ¿no? E históricamente dejan a veces un saldo en lo que no se puede jamás juzgar si no se toma distancia. Ahora, una cosa es un funeral de Estado y otra es hacerle un homenaje en el Congreso de la República. Recordemos, ese 5 de abril, Alberto Fujimori cerró inconstitucionalmente el Congreso de la República y hay algunas opiniones que hemos recogido. Queremos saber tu opinión sobre si esto se podría dar o no tras una breve pausa comercial. No. Vamos a la pausa y regresamos con esta conversación y lo último de lo que ocurra en los exteriores de la casa de Keiko Fujimori. Una buena síntesis de lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori con sus luces y con sus sombras. El exitoso operativo Chavín de Huántar, ¿no es cierto? El ilegal cierre del Congreso de la República. Recordemos la interpretación auténtica que le permite volver a postular a la presidencia de la República precisamente en el año 2000. Quizás un activo que falte mencionar en ese reportaje, Marisol, lo digo solamente porque me parece que hay que sumar ese tercer aspecto, lograr la paz con Ecuador. Recordemos que luego del incidente del año 95, incidente militar, Fujimori traza toda una estrategia para cerrar por fin esta vieja divergencia con un hermano país fronterizo que hasta ahora supervive. Creo que es un activo, igual que haber sembrado el modelo económico, que no se ha movido un ápice por más que algunos mandatarios como Pedro Castillo quisieron cambiar en algunos aspectos. Y en tercer lugar, es obvio que él encarnó la derrota al terrorismo. Es muy discutible si siguió todo el proceso, si el GEIN estaba bajo su dirección o de Vladimiro Montesinos, en fin, hay discusión histórica sobre ello, pero son los tres activos creo que tiene esta parte de su gobierno. Y también sobre sus sombras, ¿no? Y las sombras que son evidentemente haberse ligado pues a Fujimori, a Vladimiro Montesinos y haber generado todo ese espectro de corrupción que a través de los Vladivideos, porque solamente se ha mencionado el Vladivideo de Curi Montesinos, pero son infinidad de gente que estaba coimeando y que estaba recibiendo plata a directivos de medios de comunicación, etcétera. Eso es lo que hay que siempre recordar también como el pasivo más deplorable, ¿no? Y tenemos precisamente también a nuestro compañero Fernando Marcelo, que nos va a traer un importante informe para recordar lo que fue la política de Alberto Fujimori. Sí, precisamente este reportaje, César, nos ha recordado todas estas idas y venidas desde el 2017, cuando Kuczynski le otorga el indulto, luego regresa a la cárcel, luego el TC revoca, ¿no es cierto?, esta decisión y lo deja en libertad nuevamente. Y esta decisión que muchos no entendíamos, ¿no? Precisamente como bien lo señala Fernando Marcelo en su reportaje, cuando pensábamos que iba a tener una vida apacible con sus nietas, decide inscribirse en el partido y hablar de una posible candidatura. Aunque sea fastidioso recordarlo en estas circunstancias de su fallecimiento, pero recordemos que hizo eclosionar incluso la unidad de la propia bancada parlamentaria fujimorista y un pleito entre dos hermanos, porque eso tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Entre Kenji y Keiko, donde Keiko denunciaba hasta penalmente a su propio hermano. Fue un episodio muy mal manejado, creo yo, de ambas partes. Keiko no tenía ningún interés, al parecer, de que a su padre lo liberaran mediante el indulto, mientras que para Kenji era una causa fundamental de su vida política y una causa filial. En fin, pero eso fue, como todos recordamos, porque no es muy antiguo el episodio, fue muy doloroso y muy penoso verlos ambos. Luego ha venido la reconciliación y todo lo que sabemos, pero creo que fue muy mal dada en las circunstancias que se dieron este indulto y sobre todo la actitud misma de Pedro Pablo Kuczynski de hacerlo de su casa de campo, con cortinas de baño detrás, o sea, hasta la parafernalia estaba muy mal planteada para ello, ¿no? Ahora, tras el fallecimiento de Alberto Fujimori, ¿cómo ves, desde tu punto de vista, el futuro de Fuerza Popular? Creo que se va a deteriorar. Alberto Fujimori siempre era una imagen central. El hecho, como bien dice el reportaje, de jugar con la posibilidad, por supuesto negada, ¿no?, de que sea candidato presidencial, levantaba una ilusión. Pero ya sabemos que lamentablemente Keiko Fujimori no sabe enfrentar procesos electorales, siempre hay toda una maquinaria que se da en su contra que ella no es capaz de superar. Ella confiaba de alguna manera de estar acompañada por su padre, ¿no es cierto?, en estos meses. Ha habido dos presidentes de la República, Alan García en su segundo gobierno, en su segunda candidatura, y el propio Ollanta Humala el año 2011, que demostraron que sí hay
posibilidades de vencer maquinarias de estas operativas y muy grandes, ¿no? Y lamentablemente ese talento no lo demuestra Keiko. Yo creo que la muerte de Alberto Fujimori significa al mismo tiempo un deterioro progresivo de Fuerza Popular. ¿Será que Keiko Fujimori realmente piense volverse a postular en las próximas elecciones? Lo dicen sus seguidores. Bueno, antes de que Alberto Fujimori, reiteramos, jugara, entre comillas, con la posibilidad de ser candidato, pero creo que esto ya debilita bastante. Claro, porque siempre se habló además de los albertistas. Claro, ¿no? claro. Esa fuerza que tenían esos seguidores de Alberto Fujimori, pero no necesariamente de Keiko Fujimori. Y que no hay una figura dirimente, ¿no? Porque al fin y al cabo Alberto habrá intervenido para pacificar primero a sus hijos, a las corrientes que había en el keikismo, el albertismo. Ahora ya no habrá quien lo haga, ¿no? Y lamentablemente se darán los faccionalismos que ya le hemos conocido a Fuerza Popular. Bien, vamos inmediatamente con los simpatizantes, precisamente con los seguidores. Con César Campos comentando esta noticia. Y para cerrar ya un poco esa conversación, César, hace unos momentos se pronunció el congresista Juan Burgos para presentar una moción para declarar un duelo nacional los jueves 12 y 13 de septiembre tras el fallecimiento de Alberto Fujimori. ¿Le corresponde a Alberto Fujimori algún tipo de ceremonia en el Congreso de la República? No necesariamente en el Congreso. Yo lo que entiendo que, por lo menos de lo que recuerdo, de dos funerales de Estado a los cuales asistía, de don José Luis Bustamante Rivero, que murió alrededor del año 1989-90, yo estuve en la catedral donde justamente se le dio el responso final, como a Valentín Paniagua, que era mi amigo además, y yo concurrí con mucho dolor ante su fallecimiento. En esas circunstancias, solo en el caso de, hasta donde recuerdo, Paniagua fue llevado al Congreso por el hecho de que él provenía del Parlamento Nacional al momento que se dio esa transición frente a la renuncia del ingeniero Ricardo Márquez y del doctor Francisco Tudela, ante la renuncia que había hecho por fax el señor Alberto Fujimori, pero entiendo que sí merece honores de Estado, lo determinará la familia, pero que tenga la necesidad de concurrir al Congreso no lo veo como un hecho, por lo menos necesario, ¿no? Gracias, César Campos, por acompañarnos esta noche en la edición central de 24 horas.